Hoy, lo que estás a punto de presenciar no es solo un segmento televisivo, sino el eco lejano de una bomba que estalló en la más perfecta de las ficciones. Nos sumergimos en una escena que paralizó a millones. Un instante donde la barrera entre el mito y la cruda realidad se desmoronó con la furia de un huracán. La pantalla se iluminó con la promesa de una voz que nadie esperaba. Una llamada directa, sin filtros, a punta cana, en el corazón de un programa en vivo que se disponía a desentrañar los hilos de una de las figuras más enigmáticas de nuestra era, Julio Iglesias. El aire se cortaba con una tensión palpable, mientras Carlota Corredera, con nervios contenidos y la respiración contenida, sostenía el teléfono. Su única intención era clara: escuchar la verdad que solo podía emanar de alguien que había compartido el aliento y la intimidad con el artista durante décadas, sin intermediarios ni los pulcros comunicados oficiales que suelen blindar a las estrellas. Se trataba de una grieta en el muro de silencio que, por fin, dejaba entrever la humanidad detrás del icono. Desde el primer aliento de la conversación, el interlocutor, un hombre cuya voz revelaba una mezcla de sorpresa y determinación, se apresuró a aclarar su posición. «Nunca he sido su manager», afirmó con una rotundidad que disipaba cualquier especulación comercial, pero de inmediato añadió un título que, en los intrincados laberintos de la vida, a menudo pesa más que cualquier contrato: amigo. Más de 40 años de amistad inquebrantable, una lealtad forjada en el crisol del tiempo y la responsabilidad de sus conciertos en la República Dominicana lo situaban en una posición única. Era evidente que se sentía expuesto. La incomodidad de verse arrojado al ojo público tras años de discreción se percibía en cada sílaba. Sin embargo, su decisión de hablar era irreversible, impulsada por una fuerza mayor: la indignación. Una indignación furiosa, una molestia profunda y un dolor palpable por lo que se estaba tejiendo alrededor del nombre de Julio Iglesias. Para él, aquello que se había contado con tanta saña no encajaba de ninguna manera con el Julio que él había conocido, el que había compartido casas, viajes transoceánicos en aviones privados y la convivencia diaria, esa cotidianidad que revela la verdadera esencia de una persona. Este es el tipo de revelaciones que definen una era, y si no quieres perderte ni un solo capítulo de estas crónicas inconfesables, te invito a unirte a nuestra familia de Olor a Farándula. Dale a suscribirse y activa la campanita para que la verdad nunca te pille desprevenido, porque aquí la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto intenten ocultarla las sombras del pasado. Carlota, con la perspicacia de la periodista que es, intentó una verificación crucial. Bueno, como comprenderás, yo soy periodista y no te puedo desvelar mis fuentes, pero si tú me dices ahora que eres manager de Julio y puedo hablar contigo, me harías una mujer muy feliz. Inquirió, buscando esa confirmación que validara la cercanía profesional. La respuesta del amigo fue un torrente de aclaraciones sobre su trayectoria en diversos medios, su colaboración con Mediapro y Televisión Española, incluso con Corazón. Pero la insistencia en su rol seguía ahí. ¿Me puedes confirmar que sigues siendo el manager de Julio y debo ir a contactarte? El interlocutor, con una paciencia admirable, reiteró lo que ya había afirmado. Nunca ha sido su manager, jamás. Sin embargo, de inmediato proporcionó la clave de su autoridad moral. Vale, nunca ha sido su manager, pero sí, quizás, la persona cercana a él. Una amistad de 40 años, una vida de 40 años, una amistad de 40 años. Esas palabras, repetidas con un énfasis casi poético, resonaron como una declaración de principios, una base inquebrantable desde la cual su testimonio cobraría una fuerza innegable. Esta llamada no era, ni de lejos, un comunicado frío y calculador redactado por un equipo de abogados. No era una defensa escrita en la frialdad de un despacho. Era la reacción en caliente, el estallido emocional de alguien que sentía que un amigo, una figura a la que conocía desde las entrañas, estaba siendo atacado injustamente, despojado de su honor sin derecho a réplica verdadera. Y precisamente por esa autenticidad cruda, por esa falta de artilugios, generó un impacto que trascendió la pantalla, alcanzando la médula de la audiencia. A medida que la conversación se adentraba en los abismos de la amistad, la magnitud de la conexión entre ambos se hacía aún más patente. No se trataba de una llamada cualquiera, ni de una opinión lanzada al aire desde la periferia. El interlocutor explicó que esa amistad,
que ya sumaba más de 40 años, no era un lazo superficial, sino una relación construida sobre la roca de la convivencia diaria, de innumerables viajes a destinos exóticos y del trabajo conjunto, codo a codo, durante un sinfín de proyectos que cimentaron su vínculo. Aunque siempre mantuvo la distinción de no ser su manager oficial, su rol iba mucho más allá de una simple colaboración. Este hombre había estado al frente de la organización de los últimos conciertos de Julio Iglesias en la República Dominicana, asumiendo una responsabilidad que lo sumergía en el epicentro de la vida profesional del artista. Pero más allá de los escenarios y los focos, había compartido con él los espacios más íntimos, los santuarios de su vida cotidiana, donde la máscara pública se desvanece y emerge el ser humano. Con una franqueza que desarmaba, habló de haber dormido en sus casas, de haber cruzado los cielos en su avión privado, de haber sido testigo silencioso en reuniones trascendentales, en los rodajes que daban vida a sus videoclips y en esos momentos privados, lejos de las miradas indiscretas del foco mediático. Esta cercanía, esta inmersión total en la órbita de Julio Iglesias, le confería una autoridad que pocos podían reclamar. Una perspectiva forjada en la experiencia directa y no en los ecos distorsionados de los rumores. Por eso, insistía con vehemencia, su voz no hablaba de oídas, ni se escudaba en una lealtad ciega, de esas que eligen creer sin ver. No, su testimonio nacía de la experiencia directa, de lo que sus ojos habían presenciado durante décadas. También dejó claro que su visión no pretendía invalidar ningún testimonio ajeno, ninguna versión de los hechos. Su único propósito era compartir lo que él había visto, lo que él había vivido en esos 40 años. Un trato respetuoso hacia empleados, colaboradores y todas las personas de su entorno, sin distinción. Esta llamada, articulada por Carlota Corredera, se convertía así en un retrato personal de una hondura inusual, un valioso aporte de contexto humano en medio del ensordecedor ruido mediático. No era una defensa jurídica elaborada por estrategas legales, ni una estrategia comunicativa diseñada para pulir una imagen. Era simplemente la voz desgarrada de alguien que sentía cómo la imagen de un amigo estaba siendo demolida, reducida a escombros, sin reconocer los matices, las vivencias distintas y las complejidades que forjan a una persona. Era el dolor de ver cómo se construía un monstruo donde él solo había conocido un ser humano. Fue en este punto de la llamada cuando el tono, hasta entonces contenido por la sorpresa inicial, cambió por completo, elevándose en una espiral de indignación incontrolable. La paciencia se agotó y la irritación se hizo evidente. El amigo de Julio Iglesias no dudó ni un segundo en afirmar, con una rotundidad demoledora y sin rodeos, que para él todo lo que se estaba contando era, sencillamente, falso. Lo dijo con la contundencia de quien ha sido testigo ocular de una verdad muy diferente. Aseguró, con una convicción férrea, que la descripción que ofrecían las denunciantes no encajaba en absoluto con la persona que él había conocido y con la que había compartido la vida durante más de 4 décadas. Habló de un Julio cercano, accesible, generoso hasta la médula y, sobre todo, extremadamente respetuoso, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Este era el Julio que él conocía, un hombre de carne y hueso, y no la caricatura que se estaba pintando de él. Carlota intentó un último matiz, una última capa de complejidad. Es verdad que habláis muy bien de Julio como amigo, pero hay una realidad. Fue la señal para que el amigo de Julio desatara su torrente de vivencias. No, es que para mí yo he tratado de mi opinión. Yo he dormido en casa, yo he viajado en su avión muchas veces, he compartido con él en 2 casas, tanto en Marbella como en Punta Cana, y nunca se propasó con nadie, delante de mí. Espetó con la autoridad de quien sabe que su palabra es una roca. Sus recuerdos se agolpaban, formando un escudo de experiencia. Yo hice un casting. Yo hice el video de La gota fría con los besos. Aquí en 30 niñas de esta edad, y todas abrazando, besando, y son ellas. Me probaba, lo besaba, y cariñosamente, de abajo, que una caricia de un beso no es una cosa, todo lo contrario, porque todo el mundo quiere una foto con un beso, todo el mundo quiere dar la adolescencia. Era una imagen vívida de un trato que, en su memoria, era puro afecto, no agresión. Después de escuchar esta primera ráfaga de verdad desde el corazón de la tormenta, ¿crees que este testimonio puede cambiar la narrativa que hasta ahora conocíamos?
Cuéntanos en los comentarios qué sientes, qué opinas y desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta búsqueda de la verdad. Tu perspectiva es crucial en este debate que apenas comienza a desvelarse. La indignación del amigo de Julio Iglesias no cesaba, sino que se transformaba en una serie de preguntas incómodas, lanzadas al aire con la fuerza de la incredulidad. ¿No es justo? No es justo, justamente, que en 3 años, 4 años, se hagan estas 2 mujeres y cosas. ¿Cómo que no quisieron cuando pasó? Bueno, porque si tienen 4 años que no trabajan ahí, ¿cómo no lo denunciaron? Interpeló, poniendo el dedo en una llaga que resuena profundamente en el debate social actual. El enigma de los tiempos de la denuncia era el nuevo campo de batalla. Carlota Corredera, con la templanza que exige el periodismo, reconoció la validez de la pregunta, pero también ofreció el contrapunto necesario. Bueno, esto es un debate que está habiendo en España, pero bueno, es verdad que nosotros creo que ya hemos asumido que las víctimas denuncian cuando pueden y no cuando queremos los demás. Expuso, abriendo la puerta a una comprensión más profunda de los mecanismos del miedo y la dependencia. Pero la convicción del amigo era inamovible, basada en su vivencia personal. La conversación continuó, desvelando la profunda consternación del amigo ante la avalancha mediática. Expresó su convicción de que Julio se encontraría tan desolado como él mismo, indignado, igual que yo, totalmente, frustrado, decepcionado, ante la ingratitud de unas acusaciones que, en su mente, no tenían cabida. Porque, según su relato, Julio siempre había sido un patrón ejemplar. Porque tú, le da al ver que a una gente y te paga bien, lo trata bien, ¿verdad? Comida, le da mantenimiento, le da todo lo que usted necesita, le mantiene su familia, no en la forma de pagar una cantidad de la tuya ni mes. Era la imagen de un hombre generoso, que cuidaba de los suyos frente a la sombra del abusador. Recordó, con una memoria casi fotográfica, cómo Julio trataba al servicio, cómo se dirigía a sus empleados con respeto y cortesía, cómo jamás presenció un comportamiento que estuviera fuera de lugar delante de nadie. Insistió en que había compartido con él casas, viajes inolvidables, rodajes exigentes y situaciones de la vida más íntima. Si algo parecido a lo que se denunciaba hubiera existido, él, que era una sombra constante en su vida, lo habría visto, lo habría sabido, lo habría presenciado. Su convicción era absoluta. Para este amigo leal, lo que estaba ocurriendo no era más que una bola de nieve implacable, construida a base de mentiras que se iban agrandando con el paso del tiempo, transformándose en una monstruosidad incontrolable. Reconoció que entendía el impacto y la importancia de una investigación periodística, pero no podía aceptar que se diera por válida una versión que, según él, destrozaba la imagen de un artista, un amigo, sin tener en cuenta a quienes habían convivido con él durante años, quienes conocían la verdad más allá de los titulares. Su defensa no era técnica ni legal, no, era emocional, nacida del enfado puro y la angustia de ver cómo atacaban a alguien a quien consideraba incapaz, por su propia esencia, de ese comportamiento abominable. La conversación, que había comenzado con la punzada del asombro, pronto derivó hacia un terreno mucho más delicado, un campo minado donde las preguntas más punzantes de la sociedad encuentran su eco. El amigo de Julio Iglesias, con una franqueza que cortaba el aire, planteó la gran incógnita que atormenta a tantos. ¿Por qué estas denuncias emergen ahora, tantos años después, y no en el momento mismo en que, según los devastadores testimonios, ocurrieron los hechos? Era una cuestión que resonaba con la incredulidad más profunda, con esa sensación de injusticia que le carcomía por dentro. Su intención no era en absoluto desacreditar a nadie, sino expresar la estupefacción que le producía la disonancia entre lo que escuchaba y lo que había vivido. Reconocía que en España, la nación de los debates apasionados, existe una discusión amplia y compleja sobre los tiempos de las denuncias y aceptaba la premisa de que cada persona encuentra su voz cuando puede, cuando el miedo o la opresión se disipan. Sin embargo, desde su experiencia, desde las entrañas de su verdad, nada de eso encajaba con la realidad que él había palpado y respirado durante décadas. El silencio que siguió a sus palabras fue breve, pero cargado de un peso inmenso. Carlota Corredera, con la astucia periodística que la caracteriza, no dudó en introducir un nuevo matiz, otra capa de complejidad que invitaba a la reflexión profunda.
Y la relación con Miranda también se está hablando mucho en España ahora mismo. Parece ser que Miranda prácticamente no tiene relación con Julio. ¿Tú te enteras de eso?, preguntó, intentando sondear las grietas de la vida personal del artista, buscando la verdad detrás del hermetismo. Pero el amigo, inamovible en su postura de hablar solo desde el conocimiento directo, rechazó elegantemente la invitación a la especulación. No me consta. No voy a poner una opinión sobre eso, porque no lo sé. Respondió con una honestidad brutal, limitando su testimonio a lo que sus propios ojos habían presenciado, a lo que su corazón le dictaba. Era un compromiso con la verdad vivida, no con los rumores que el torbellino mediático generaba a su paso. Carlota, en su rol de moderadora de la complejidad, insistió en recordar que las víctimas no siempre denuncian cuando los demás lo esperan, que existen poderosos factores de miedo, de dependencia emocional o económica, de vergüenza y de trauma que pueden retrasar el momento de alzar la voz. Es un debate fundamental, un pilar de la comprensión social moderna que exige empatía. Aún así, el interlocutor mantuvo su postura inquebrantable, reafirmando que su testimonio se circunscribía única y exclusivamente a lo que había visto con sus propios ojos, a la convivencia de más de 40 años. Además, con una convicción férrea, rechazó de plano cualquier teoría paralela que apuntara a terceros intereses oscuros o a supuestas conspiraciones empresariales, esas que a menudo se tejen en los rincones más oscuros de la fama. Defendió con pasión la honorabilidad de personas mencionadas en los rumores, negándose a permitir que la sombra de la calumnia se extendiera sin fundamento, consolidando su postura como un defensor de la verdad, cueste lo que cueste. Este intercambio no era solo una conversación, sino el choque frontal de dos miradas, dos realidades divergentes. Por un lado, la del contexto social actual, con su renovada comprensión de las complejidades de la denuncia y la victimización. Por otro, la de alguien que hablaba desde una relación personal de una intimidad inquebrantable, desde la experiencia directa de décadas de convivencia. Ninguna de estas perspectivas anulaba a la otra, pero su confrontación dejaba en claro lo intrincado del caso, lo difícil que es separar la emoción del testimonio, la experiencia de la vida y el juicio público implacable. Y así, con el eco de la indignación aún flotando en el aire, se cerraba una llamada que no dejó indiferente a nadie, una intervención que resonaría en los corazones y las mentes de millones. No era una sentencia judicial inapelable, no pretendía ser una prueba definitiva que zanjara el debate. Pero sí era el testimonio crudo, visceral, de alguien que había compartido la mesa, el viaje y el silencio durante décadas con Julio Iglesias, y que, en este preciso momento de la historia, se sentía indignado hasta la médula, desbordado por el torbellino de lo que estaba ocurriendo, por la demolición de una imagen que, en su mundo, era intocable. Esta conversación, que se extendió más allá de lo esperado, puso sobre la mesa algo de una importancia capital. En medio del estruendo mediático, en la vorágine de las acusaciones y las defensas, existen muchas voces, muchas experiencias silenciadas y muchas miradas distintas, cada una con su propia validez. La presunción de inocencia, ese pilar fundamental de cualquier sociedad justa, sigue siendo un derecho inalienable, igual que lo es el respeto profundo a quienes con valentía denuncian hechos tan graves, tan lacerantes. Ambas verdades, ambas realidades deben convivir sin anularse, en un delicado equilibrio que a menudo se pierde en la furia de los titulares. El amigo de Julio no intentaba convencer a nadie con argumentos jurídicos ni estrategias de comunicación. Su propósito era mucho más simple y mucho más profundo. Simplemente contaba lo que había visto con sus propios ojos, lo que había vivido en su piel y lo que conocía en lo más íntimo de su ser. Dejó meridianamente claro que su defensa no nacía de una obligación, sino del dolor lacerante de ver cómo se cuestionaba la integridad de alguien a quien consideraba, con absoluta certeza, incapaz de ese comportamiento abominable que se le imputaba, alguien a quien conocía como la palma de su mano. Mientras tanto, la justicia, con su paso lento pero inquebrantable, tendrá que investigar, que desentrañar, que aclarar los hechos con el rigor que exige la verdad. Hasta que eso ocurra, hasta que las sentencias se pronuncien y las pruebas hablen por sí mismas, el debate seguirá abierto, con las emociones a flor de piel, con heridas que ya se están notando a nivel personal y profesional, dejando cicatrices imborrables en el paisaje de la fama y la vida.
Desde este canal, Olor a Farándula, nuestro compromiso es inalterable. Escuchar todas las versiones es no solo necesario, sino una obligación moral. Pero también lo es, quizás más que nunca, no perder la humanidad en el proceso, no sucumbir a la facilidad del juicio sumario y recordar que detrás de cada titular hay una vida, una historia, una verdad. Si esta travesía por los claroscuros de la fama resuena contigo, si buscas la verdad más allá del ruido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Únete a una comunidad que valora la profundidad, el análisis y la historia contada con el corazón en la mano. Ahora, la palabra es vuestra. ¿Qué os ha parecido esta llamada, este torrente de lealtad y desesperación? ¿Creéis que aporta un contexto esencial a esta intrincada narrativa? ¿O consideráis que todo esto se está yendo demasiado lejos, arrastrando consigo la verdad y la justicia? Os leemos en los comentarios, como siempre, en familia, construyendo un espacio de diálogo y reflexión donde todas las voces son bienvenidas